eso, el señor licenciado Horacio Echeverría tampoco puede esperar en la línea. Le damos la más cordial de las bienvenidas al señor licenciado Horacio Echeverría, quien es subsecretario de Educación aquí en el estado de Chihuahua. Señor licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes al auditorio de Radio Net. Muchísimas gracias, señor. Nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación, esta conversación con Tercera Ley. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Señor licenciado, las repercusiones de estas manifestaciones durante el día de hoy en el estado, acá fuimos testigos, más o menos de los movimientos que se hicieron en Ciudad Juárez, pero en otras partes del estado, ¿qué información tiene el señor subsecretario? Sí, mire, en prácticamente las dos ciudades donde se manifestaron profesores de educación básica y prácticamente el sistema federalizado fueron en la ciudad de Chihuahua y también en Ciudad Juárez. Nada más en estas dos ciudades que son, de hecho, las más importantes del estado. Las más importantes del estado. Así es. ¿Qué magnitud tuvieron el paro y las movilizaciones en la ciudad de Chihuahua? En la ciudad de Chihuahua fueron escuelas de 7 sectores y prácticamente estamos contabilizando 60 escuelas aproximadamente y estaríamos pensando en que profesores estarían arriba de 600, 800 profesores, porque el contingente luego fue acompañado también por alumnas de la Normal de Saucillo, por otros grupos que igual se manifestaron en algunas líneas de interés propio, como son por la reforma energética y otras, ¿no? Pero profesores deben haber estado alrededor de 800 profesores. ¿Y el resumen de Ciudad Juárez, señor, la información que usted tiene? Bueno, en Ciudad Juárez fue menor, fue menos la cantidad de gente, fueron menos escuelas las que se manifestaron. En obviamente que pasó a ser un paro nacional en contra de la reforma educativa. Bueno, y la disposición oficial que contempla a propósito pues del control o del registro de asistencia de los profesores a las escuelas. Sí, mire, originalmente el gobierno no está poniéndose en el plano de un conflicto con el magisterio. Nosotros respetamos mucho al gremio, a los docentes que a diario desarrollan su tarea. El planteamiento que se ha hecho es que el gobierno tampoco financia las marchas, ¿no? Los plantones. El profesor está contratado para trabajar y para estar en la escuela atendiendo a los niños y tiene derecho a manifestarse, ¿no? Pero que este derecho no pisotee otro derecho. El derecho a la educación es un derecho humano y las niñas, los niños y los adolescentes y jóvenes chihuahuenses pues son sujetos de ese derecho. Ahora, los profesores igual en su derecho a manifestarse o a disentir tienen oportunidad de hacerlo, pero no necesariamente utilizando el tiempo que le corresponde a la hora clase a los niños chihuahuenses que se quedaron sin las clases el día de hoy. Entonces, no es en un plano de conflicto o de pleito, porque el tema al final de cuentas no estaba en contra de alguna situación directa ni con el gobierno del estado ni con la Secretaría de Educación, y bueno, se están manifestando en contra de leyes que han sido ya aprobadas y están en el marco pues del Congreso de la Unión, senadores y diputados, y que al final de cuentas yo ni siquiera sé qué tanto quienes se han manifestado, y hablo de manera genérica, pues conocen el contenido de estas leyes y los beneficios o no que contienen. Vamos a preguntarle precisamente, señor subsecretario Horacio Echeverría, si nos permite, damos la más cordial de las bienvenidas al profesor Juan Morúa Torres sobre las manifestaciones del día de hoy. Profesor Morúa, muy buenas tardes, señor. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Sí, los casos. Parece que estamos teniendo problemas con la comunicación, ahí el teléfono celular, a ver si hubiera la posibilidad, profesor Morúa, de ubicarlo o desplazarse un poco.
Sí, señal. sí, a ver, vamos a intentar nuevamente comunicarnos, a ver si podemos establecer la comunicación por una línea un poco de mejor calidad, que lo escuchamos, que nos está hablando el profesor Morúa, pero no lo entendemos por la distorsión de la línea. Pero bien, mientras restablecemos la comunicación con el profesor Morúa, ¿qué impacto tendría, señor licenciado Horacio Echeverría, esta ley aprobada el día de ayer en la Ciudad de México y a la que usted hacía referencia hace unos instantes? ¿Qué impacto tendría de manera próxima e inmediata en el estado de Chihuahua? Mire, no, en este momento, obviamente, ni siquiera tenemos contemplado el impacto directo que pueda tener, ¿no? Me parece que son documentos que igual, después de haber cubierto todo este proceso donde quienes representan a la sociedad, pues han determinado que se aprueben, tendríamos que revisarlas y conocerlas más a fondo, y prácticamente me parece que sería sí en lo colectivo como tenemos que analizar ese tipo de documentos, pero también de manera individual, que cada quien estuviera pensando en qué medida le va a impactar, porque me imagino que la movilización está motivada porque el impacto puede ser en contra, ¿no?, de lo que ya tiene, o con el temor de perder lo que ya se tiene. Y yo obviamente que creo que estoy claro de que después de revisar estos ordenamientos legales que traen las leyes, pues los impactos no son de manera genérica. Habrá quienes obviamente tengan que de alguna manera direccionar algunas acciones, y en este caso la autoridad, ¿no?, que sería quien, siendo autoridad, pues se sujete a una ley, a una norma. Y habrá quienes ni siquiera están todavía dentro del ámbito del magisterio y están pensando en lo que no puedan tener, ¿no?, o en lo que no les pueda llegar. Me parece que estamos ante un cambio de época y es necesario también ya dejar este tiempo de los vacíos, ¿no?, de tiempos que se regulan por acuerdos o normas que son muy inmediatas, que son temporales, cuando podemos tener una ley. Las leyes pues son reglas y son normas que tampoco son eternas. En el camino siempre pueden cambiar. Entonces, ¿mándeme? Perdón, no confundí. Sí, tenemos ya al profesor Morúa, a ver si ya restablecimos la comunicación. Profesor Morúa, muchísimas gracias. A tus órdenes para servir. Muchísimas gracias, muy amable, señor, por aceptar esta invitación. Señor, ¿qué información tiene usted con respecto a la magnitud de las manifestaciones del día de hoy en el estado de Chihuahua? Mire, estuve precisamente revisando ahorita la prensa nacional y la prensa local, estatal, y pues es una participación muy importante. En Chihuahua fueron cerca de 2,000 compañeros en la manifestación, y tenemos números que aproximadamente 1,000 compañeros participaron aquí en Juárez, aunque no todos en la manifestación, cerca de un 70% de esta cantidad. Obviamente hay un enojo fuerte dentro del magisterio por la aprobación de esta ley. Lamentamos mucho, por un lado, de que la voz del magisterio no se hubiese escuchado por ningún lugar, en relación a lo que los profesores pudiésemos proponer para mejorar la educación de nuestros alumnos. Inicialmente se planteó con el gobierno federal y se llevaron a cabo 12 foros en todo el país, que por cierto aquí en Chihuahua no se impulsó ningún foro para ver qué pensaban los padres de familia, los maestros y hasta los propios alumnos de la educación que recibimos en las aulas. De esos 12 foros que se dieron en el país, se presentaron más de 400 propuestas muy fundamentadas para mejorar la calidad de la educación. Participaron más de 10,000 maestros, y en los 10 foros participó gente académica de renombre, investigadores. Pero todo lo que los profes plantearon ahí no fue considerado en las leyes reglamentarias. De ahí el enojo generalizado. Lo que pasó el día de hoy es que se convoca a un paro de carácter nacional por los maestros de la coordinadora, que sabemos que tienen un tiempo ahí en el Zócalo
y que no creemos que estén muy contentos con estar durmiendo ahí en el suelo y comiendo una vez al día. Lo que hicimos los maestros en Chihuahua es sumarnos a ese llamado. Lamentamos mucho, pues, que algunos de los alumnos se hayan quedado sin clases, pero miren, en el caso particular de la Escuela Cruz de León, hablamos con los padres de familia temprano, nos reunimos con ellos, les explicamos la situación, algunos nos ayudaron con algunos grupos para que nos fuéramos a la manifestación, otros alumnos daron a cargo maestros, o sea, no fuimos irresponsables por ese lado. ¿Afecta esta ley? Claro que afecta mucho. Cambia radicalmente el régimen laboral de los docentes. Y ahí hay un problema fuerte, yo creo que es el enojo, por un lado. Y por otro lado, las modificaciones que le hacen al tercero, en el transitorio quinto, en la fracción 3, en el inciso A y en el inciso B. En el inciso A, que habla de lamentada autonomía de gestión. Es una autonomía de gestión para que nosotros gestionemos recursos junto con nuestros papás para la infraestructura, la remodelación, los materiales educativos y lo que haga falta en la escuela para que esta funcione. Ojo, eso nos preocupa mucho, porque prácticamente en esa modificación el Estado abandona su responsabilidad constitucional y se la pasa directamente a los padres de familia, al tiempo con lo que estamos diciendo, de la perjudicación que va a tener, lo perjudicial que va a ser para la escuela pública esto. En el inciso B de ese mismo transitorio, se plantean escuelas de tiempo completo. Quiero decirte que hasta este momento las escuelas de tiempo completo no están funcionando en Ciudad Juárez. No están funcionando ahorita ninguna por falta de presupuesto. Y nos están planteando que los padres de familia paguen a las cocineras y paguen parte de la alimentación. Profesor Juan Morúa, si nos permite, vamos a hacer una brevísima pausa, señor subsecretario, si nos permite, hacemos una pausa y enseguida volvemos para continuar esta conversación. Precisamente con don Horacio Echeverri.